padre esperaba lleno de emoción ver el día en que yo iba a venir. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuó diciendo Jesús a los judíos: les aseguro que el que es fiel a mi Padre no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios. Y al que sin embargo no conocen, yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo, esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Así sea. Así sea. Hay un momento decisivo cuando Jesús se acerca su hora y se acerca la ida a Jerusalén, que es donde va a encontrar la plenitud de su muerte, pero también la plenitud de la resurrección. Y algo que tenía que sí o sí era tocar el tema de Abraham, con los que lo seguían, y con los fariseos y con los que venían a desafiarlo, a humillarlo, a hacerlo caer en ridículo. Como el Espíritu Santo estaba con Jesús, nunca lo lograron y se llenaban de furor y de rabia. Y vemos cómo ellos tratan de hacerle daño a Jesús, pero todavía no era la hora, no era el momento en el cual podían tocarlo a él. Llegaría un momento en que el Padre había autorizado que era el momento específico y tenía que ser en la Pascua. La Pascua quiere decir, es una celebración del paso. Así como Jesús pasó por la muerte y resurrección, Moisés con el pueblo judío tuvieron que pasar por el desierto, pasar por muchas necesidades y momentos difíciles para salir adelante y llegar a la tierra prometida. Es más, Moisés no llega a la tierra prometida, se queda en el camino. ¿Por qué? Porque hubieron varios momentos que él falló como líder. Su fe falló ante el Dios Todopoderoso. Y seguir a Dios no es fácil. Nos lo muestra Moisés, nos lo muestra Abraham, que son padres fundadores del judaísmo y padres patriarcas muy importantes. La figura de ellos era fundamental. Por eso, al Jesús hablar que es más importante que Abraham, pues para ellos eso era calumnia, eso era difamación, eso era aberrante es la palabra. Para ellos eso era anatema, era proscrito. Muchas circunstancias hacían de que lo quisieran apedrear, desaparecer, porque los estaba en cierta forma, según el pensamiento de ellos, insultándolos, siendo un hereje, la blasfemia,
era condenado a muerte, a piedradas. Pero él no lo decía por darse una gloria a él mismo lo dice en el Evangelio, sino explicarles a ellos cómo iba a ser la cuestión. Y esa cuestión no era fácil de entender. Ellos solo miraban lo material, y ellos solo miraban hasta la puntica de la nariz, ellos no miraban más hacia el horizonte, y por eso ellos no entendían lo que decía Jesús. Y a veces estamos como en ese camino que no entendemos cuál es la voluntad de Dios y no entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Moisés, Abraham tuvieron que vivir muchas circunstancias difíciles, de confusión, de miedo, de angustia, de desesperación, y cometieron errores también. Pero cuando cometían los errores, Dios los reprendía, Dios les enseñaba, Yahvé les enseñaba. Pero cuando tenían aciertos y cuando tenían esos momentos de plenitud donde hacían la voluntad del Señor, Dios también los premiaba. Y las promesas de Dios son eternas. Hoy leíamos en la primera lectura cómo Dios le promete a Abraham que sus descendientes, porque él, para el semítico, para los mesopotámicos, los judíos, el no tener descendencia era ser maldecido. Pero como Dios le permite y le da una promesa de que va a ser eterna esa bendición que él va a recibir, y que sus hijos, su descendencia, se iban a contar como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y es así porque los judíos, al crecer y multiplicarse, van a llegar a muchas partes del mundo. Y Jesús, siendo judío, también trae esa bendición, y nosotros, al aceptarlo a Él como Señor, recibimos esa bendición. O sea, eso se conecta hacia nosotros. Y se fue expandiendo el reino de los cielos. Entonces ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, de quién es Él. Ahí se estaba revelando, diciéndoles a ellos que Él es el Señor, que Él ha estado desde el principio, que Dios ha tenido un propósito, el Padre, que Él no se ha separado del Padre, que el Padre está con Él y el Espíritu Santo, y que Abraham se sentía contento por la llegada de Jesús al mundo. La salvación ha llegado el día de hoy a esta casa, dice la palabra del Señor, la salvación a la humanidad. Pero ellos no lo entendían porque seguían preguntándole, bueno, pero usted no tiene más de 50 años, ¿usted cómo va a conocer a Abraham? Nosotros a veces somos tan cerrados de mente en las cuestiones de Dios que tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo para poder entender el mensaje. Es complejo entender la voluntad del Señor. Por eso Abraham, Moisés, Isaac y Jacob tuvieron muchas dificultades, muchos momentos difíciles. Los apóstoles, porque a veces no entendían qué era lo que Dios quería con ellos. Jesús sí, porque Él lo tenía claro. El Padre está con Él y lo guía. Y Él da la gloria, se la da el Padre, como dice hoy en el Evangelio, para que traiga esa gloria a la humanidad a través de Él. Y a través de Él la salvación eterna. Lo que va a suceder en ese paso, en la Pascua. Por eso Él celebra con sus discípulos y al otro día lo entregan, lo secuestran a los sumos sacerdotes. Tenía que ser en ese momento, si no, no hubiera tenido la misma importancia, porque Jesús trae la trascendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Moisés pasa con el pueblo judío. Ese es uno de los primeros caminos que lleva el judaísmo a la tierra prometida, donde el pueblo lo sigue porque tiene esa promesa. Pero aún el pueblo, estando en el desierto, se rebela contra Dios. ¿Por qué los pone a sufrir? Devolvámonos, dicen, a Egipto. Allá teníamos carne y pan. Aquí vinimos a morir al desierto, le decían a Moisés. Y el Señor los reprendía con circunstancias a veces difíciles para que entendieran el mensaje, hasta que por fin lo entendieron. Y en eso Moisés también tuvo que aprender. Y Abraham también, cuando le dice el Señor, deja a tu patria y sígueme, porque yo te voy a mostrar una tierra bendecida para ti.
Y él no lo toma fácil porque dejar todo y salir a ser un inmigrante no es fácil. Pero en esas pruebas y en esas dificultades, Dios ve el esfuerzo, Dios ve ese querer aprender de las cosas de Dios y les da sabiduría y los premia y da esa bendición de los hijos de Abraham, que se transmite al judaísmo a Jesús y de Jesús a nosotros, porque nos volvemos hijos de Dios cuando lo aceptamos a Él como Señor y Salvador. Por eso siempre nosotros debemos de pedir sabiduría al Señor, debemos de pedir al Padre que nos enseñe, que nos muestre su gloria, y así nosotros vamos a entender el plan divino de Dios. Si no, tendremos que entrar en reprensiones. Y este mundo en la actualidad está viviendo muchas reprensiones, pandemias, situación económica, guerras, hambre, sequía, lluvias, desastres naturales, porque el ser humano es muy terco y el ser humano no quiere entender que Dios tiene un propósito y ese propósito es maravilloso. En la vida de nosotros puede ser que no hayan esas circunstancias tan terribles como en otros lugares, pero sí hay momentos donde hay dificultades y en esas dificultades el Señor nos está hablando. A veces caemos como los fariseos que no entendemos el mensaje de Dios y su salvación y nos hacemos los sordos, los ciegos a entender la voluntad del Señor. En ese caso siempre debemos de pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que se revele, que nos muestre la sabiduría, que despeje nuestra mente para entender la voluntad del Señor.